Es abrumador hablar en una librería, porque si por un mágico artilugio que algún día existirá, los libros, en lugar de estar momificados en palabras, pudieran adquirir vida y hablaran, nos hablaría aquí una multitud de sabios de siglos que no nos permitirían conversar unos con otros. De manera que por lo menos nos obliga tanto libro a la humildad del comentario. Yo quiero decirles que el primer o el segundo libro que escribí, que lo presentamos en Alejandría 2 o 3, ya no recuerdo, con Germán Carrera Damas, conté una experiencia para mí muy extraña. Yo estudié historia en Chile, un país en donde la política y la historia están profundamente interrelacionados, porque grandes historiadores han sido grandes presidentes y porque Chile se construyó bajo la conminación intelectual y cultural, posiblemente del más valioso y sabio de los venezolanos, que tuvo la inmensa fortuna de tener malas relaciones con el Libertador y verse obligado a quedarse en Londres, donde durante 20 o casi, sí, más de 20 años vivió miserablemente, irse a un país muy frío, muy sucio, muy nada al lado de esta maravilla de país y evitarse las tragedias que ha narrado mi antecesor en la palabra, ahorrarse las consecuencias de una independencia que nos costó 300.000 víctimas, ahorrarse la tragedia de una guerra civil que nos costó otros 200.000 víctimas, ahorrarse una historia, discúlpenme si se sientan ofendidos, en muchos aspectos muy tenebrosa, muy sórdida, muy terrible, que cuesta muchísimo asimilar. Yo no puedo olvidar que detrás de Bolívar está la masacre del Junquito. Digo, está la masacre del Junquito porque la guerra a muerte debe ser uno de los capítulos más sórdidos y espantosos que haya vivido el hemisferio, la región. Por cierto, tampoco fue ninguna casualidad que Chávez recordara no la metáfora, sino la realidad de las cabezas fritas durante dicha guerra a muerte. Digamos que la historia de Venezuela es un amasijo de tragedia, sufrimiento, dolor, abusos sin fin, abusos que estamos reviviendo de manera dramática, que hemos vivido en carne propia a través de la red este 17 de enero y que seguramente seguiremos viviendo. Digamos que en Venezuela, y eso es lo que yo les quería comenzar contando, la historia no está resuelta. No está resuelta ni la historia propiamente tal, existencial, la historia que nosotros vivimos día a día, y tampoco está resuelta la historia como experiencia intelectual, espiritual. En Chile, y hablo de Chile porque es el país que conozco, no tanto como este, pero en el que viví durante 25 años, la historia es como un edificio, si ustedes quieren una pirámide, en la cual cada ciclo, época o periodo está clausurado. La independencia está resuelta. Nadie discute si O'Higgins, si José Miguel Carrera,
ni siquiera si Diego Portales o Andrés Bello. La independencia está resuelta y sería absolutamente delirante que surgiera un movimiento o'higginista, como sería absolutamente insólito, absurdo e idiota, por no decir estúpido, que en Francia surgiera un movimiento bonapartista, pues en Venezuela existe un movimiento bolivariano. Es decir, la relación que tenemos con nuestra historia es como, imaginémonos una familia en donde los chosnos, o sea, los descendientes de sexta generación, siguen venerando al tataratatarabuelo y obligados por una suerte de mandato espiritual a llevarle una flor, una rosa todas las mañanas a la tumba. En Chile, O'Higgins en nada se lo recuerda con mucha emoción cada 18 de septiembre, cuando el país saca su amor patriótico por su patria. Y yo debo decirles que siendo niño me enseñaron a amar Chile, o sea, a mi patria. Y cuando yo veía la bandera, izar la bandera de Chile, se me aguaban los ojos, se me siguen aguando. Y cuando yo escuchaba los primeros compases del himno nacional, también se me aguaban, se me siguen aguando. Es decir, la relación con la historia era viva, no mitológica como en Venezuela, no pseudo religiosa como entre nosotros. Y quiero que sepan que yo amo infinitamente más a Venezuela que a Chile, de manera que lo que estoy tratando de hacer de esta manera un poco hiperbórea es comunicarles lo que me parece más esencial del día de hoy, que es nuestra relación con el 23 de enero. No lo que dicen los libros, que por cierto, he buscado aquí algún libro que me narre la historia del 23 de enero y no he encontrado ninguno, O sea, narrar la historia, que significa reflexionar en profundidad sobre la historia. Entonces, en Chile, como les decía, la historia es una suerte de pirámide en donde la independencia, ya ese piso está cerrado, clausurado, tiene sus claves, hay unas llaves, pero ya eso es tema de especialistas, que ni siquiera discuten si Bernardo O'Higgins fue esto o lo otro, si tuvo un amante o no tuvo un amante. El término de la independencia que da origen a la república también está clausurada alrededor del 1850 y ya no es tema de discusión. Y así como a nadie se le ocurriría fundar un movimiento o'higginista, tampoco a nadie se le ocurriría fundar un movimiento balmacedista o como se llame el héroe de esa circunstancia. La historia de Venezuela no es una casa con sus pisos clausurados, sus ventanas cerradas, sus puertas, no, es un edificio en ruinas, como en las películas, por donde entra y sale el aire y se lleva por delante todo lo que encuentra. No tenemos una historia consolidada, espiritualmente metabolizada, lo cual permite que cualquier aventurero de muy mala estofa, como Hugo Chávez, farsante, payaso, mentiroso, incluso estafador, porque no participó del 4 de febrero, sino como un observador, pero gracias a una profunda inconsciencia histórica del entonces ministro de Defensa, un gran amigo mío, Fernando Ochoa Antich, no recibió lo que debía, es decir, un balazo, es decir, haber sido fusilado. Porque en un país en donde la historia es una casa desvencijada, ¿qué importa que aparezca un señor
se apropie de las armas de la República, asesine a 200 personas, él o los suyos, y que se le invite a almorzar el día en que se entrega por imposición del presidente de la República. Y el día en que no solo se le invita a almorzar, sino que desobediendo la orden de Carlos Andrés Pérez, no se lo bombardea en el Museo Histórico Militar, que es lo que hubiera debido suceder, como sucedió el lunes o el martes 17 de enero, cuando bombardearon a un pobre muchacho que se estaba rindiendo. Estas cosas suceden por esta profunda inconsciencia histórica que tenemos, que me lleva a preguntarme si existimos como nación, si existimos como república fuera de todas estas parafernalias y, en fin, tengo una seria duda. Yo de alguna manera creo, siempre he tomado muy en serio lo de país portátil. Creo que solo un país portátil muy rico, pero muy irresponsable, muy menguado intelectual y espiritualmente, y lo digo a pesar de ser un venezolano de corazón, país por el cual daría mi vida, pero de la misma manera que sé de qué pata cojean mis hijos y mis nietos, con los que no me llevo nada bien porque quisiera que fueran mejores, de la misma manera yo no puedo dejar de reconocer las graves fallas que tiene mi país, en donde estamos a punto de ser degollados colectivamente por una dictadura castrocomunista que no tiene nada que ver, y ahí estamos en el tema, con la dictadura de Pérez Jiménez, dictadura durante la cual llegó mi esposa, su familia y cientos de miles de italianos, españoles, portugueses, gracias a los cuales existe la clase media venezolana, y que sentaron los fundamentos y las bases de una república democrática. No llegaré al extremo de Germán Carrera Damas, mi amigo, de hablar de la república liberal democrática, porque de liberal no tuvo nada. Y ello perdonen que siga siendo hiperbóreo y que diga lo que pienso, porque no soy conferencista. Esa dictadura que sentó las bases de la modernidad, como Gómez sentó las bases de la existencia del Estado moderno en Venezuela, porque hasta Gómez no había Estado. El siglo XIX no solo es esa casa desvencijada, sin puertas ni ventanas, sino un matadero, una feria de ambiciones, de caudillos sin el más mínimo valor. Pues quiero decirles que la falla fundamental, y ahí voy a dar un salto histórico sociológico, una de las fallas fundamentales que hemos vivido y que se traduce en esta carencia de autoconciencia histórica, en esa falta de densidad histórica, porque este lugar debía estar rebosante de gente. Hay decenas de miles de venezolanos que saben que hoy vamos a hablar del 23 de enero. Les sabe a ñoña. Ese es el país que tenemos. Un país que debería estar enarbolando banderas en agradecimiento al nacimiento de nuestra democracia. Porque el 23 de enero nace gracias al acuerdo cívico-militar y a personalidades extraordinarias como Rómulo Betancourt, cuyo nieto se encuentra entre nosotros, dio inicio a esta república y nos permite estar en esta librería, habernos educado, haber podido estudiar fuera del país. El 23 de enero es la fecha, he dicho hoy en un artículo en El Nacional, mesiánica
que habría que honrar religiosamente. Y me dolió mucho cuando yo llegué y fui a las primeras celebraciones del 23 de enero, ver cómo se iba desilvanando el 23 de enero. Y antes del 4 de febrero ya nadie le paraba bola al 23 de enero. Entonces, lo cual permitió para mí dos graves fallas del pacto de Punto Fijo. Primero, hemos tenido en 200 años de república 40 años de democracia, pero de esos 40 años 10 se los lleva Carlos Andrés Pérez y 10 se los lleva Rómulo Betancourt. Es decir, que democracia de verdad, sin caudillos, porque los dos eran unos caudillos, y yo le tengo inmenso afecto a Carlos Andrés Pérez y una profunda animadversión a Rafael Caldera por haber apuñaleado el pacto de Punto Fijo. Esa situación me hace recordar otro de los fallos estructurales de nuestra desmemoria histórica, que es, y tú lo mencionaste, la inexistencia en Venezuela del siglo XX de un partido conservador y de un partido liberal. Ni los conservadores ni los liberales, y no nos referimos a Juan Vicente González, ni nos referimos a Antonio Leocadio Guzmán, ni nos referimos a Guzmán Blanco, nos referimos a hoy, a los liberales y conservadores de hoy. Y a mí me asombra mucho que un hombre supuestamente sabio en historias como Elías Pino Iturrieta se burle del afán liberal de Yo Soy Venezuela y Vente Venezuela, diciendo que Guzmán Blanco ya fue un fracaso y no es capaz de comprender que el problema del liberalismo es otro, es el freno irrestricto a las ambiciones populistas, estatólatras, estatistas, clientelares de una tradición pervertida que hemos tenido que heredar, para nuestra desgracia, de nuestra república petrolera. Y yo he hecho en falta una cosa muy grave. Primero, Tocqueville, en La democracia en América, dice que todos los países cojean de un grave error cometido durante su parto, que el error que cometieron los países al nacer los perseguirá por los siglos de los siglos. Y el error que cometió Venezuela al nacer fue no solo el militarismo, impuesto por Bolívar, por cierto, no por los españoles. Este país es militarista por causa y culpa de un mantuano que impuso la independencia con menos de un 3 o un 2% de la población. Si hubiera existido Luis Vicente León en aquella época y se le hubiera hecho caso, no se hubiera hecho la independencia. Para desgracia nuestra existe hoy. Entonces, la independencia fue una imposición ni siquiera del mantuanaje, fue una imposición de una camarilla que era la que más disfrutaba de las ganancias de la colonia en Venezuela. Al terminar el año, la gestión colonial, el remanente sobrante se repartía entre las primeras cabezas del mantuanaje. Yo no sé si tú lo sabías y si ustedes lo sabían, pero al hacer el balance final, lo que sobraba se repartía entre los ricos. Y en los 3 o 4 últimos años antes de la declaración de independencia, quien más recibió de ese resabio fue Simón Bolívar. Entonces yo, que leo la historia críticamente, no puedo dejar de asombrarme ante todos esos hechos. Pues bien, esa minoría ínfima
decidió que tenía que tomar el poder, pero para tomarlo, como eran muy pocos, tuvo que hacer un pacto que no tiene nada que ver con el pacto de Punto Fijo, que es, yo lo llamaría el pacto Bolívar-Páez, porque el llaneraje salvaje no era independentista y el pueblo venezolano amaba, como lo ama hasta el día de hoy, los fastos sábados sensacionalistas de reyes, monarcas, terciopelos. La república era nada. La república era un imaginario que acababa de hacerse pública en la enciclopedia, hacía pocos años. Pero república en Venezuela, nadie tenía, disculpen la grosería de mi expresión, puta idea. De manera que los que van a la guerra para salir de España, que para mayor desgracia estaba intentando, debido al grave conflicto con Pepe Botella y el bonapartismo, hacer desde Cádiz reformas estructurales para modernizar y mejorar sus relaciones imperiales con las colonias, particularmente con América Latina, pues esa decisión de sacar a los españoles, un amigo al que quiero mucho me dice: estoy profundamente disgustado con la independencia, porque si no hubiera existido yo sería español y pertenecería a la Comunidad Económica Europea. Pero en fin, para poder llevar adelante una guerra contra ejércitos profesionales, más de 15.000 hombres que habían participado de las guerras bonapartistas, por lo tanto, gente que sabía guerrear, se vio obligado Bolívar a pactar con Páez. Y Páez lo que había logrado, porque era un llanero salvaje, quitarle el llaneraje salvaje a Boves y a Antoñanza para pasárselo a Bolívar. De esa manera es ese pacto el que, y que me perdonen los historiadores que están en los anaqueles, es ese pacto el que determina el nacimiento de la República Venezolana y le da su tinte político-social, porque los llaneros no participan en la independencia ni van descalzos y casi semidesnudos recorriendo miles de kilómetros y lanceando enemigos porque habían leído la enciclopedia y amaban la libertad. Fueron porque Páez les prometió y les garantizó que el premio sería el botín. Se harían dueños de las tierras que le quitarían a los españoles y al mantuanaje. Y así fue, y así nacen los caudillos de Montoneras que tú has mencionado. De allí nace la riqueza territorial de los monagas, que eran unos muertos de hambre. Y de allí nacen todos los grandes líderes del siglo XIX. O nos vamos a olvidar que Antonio Leocadio Guzmán es hijo de la Tiñosa, es decir, que era un pobre muerto de hambre. Y así son prácticamente todos los líderes del siglo XIX. Entonces, ¿qué sucede? Que el mantuanaje se sacrifica por una idea delirante de un enano ambicioso. Yo les ruego que tomen mis palabras como conversación en familia. Si yo tuviera que decir esta cosa en una universidad, no las diría. De manera que... Entonces, gracias a ese hecho, a la grave derrota de los derrotados, hay un maravilloso libro de Tomás Estraca que se llama Los vencidos o los derrotados, porque en todas partes se escribe la historia también de los vencidos, salvo en Venezuela. En Venezuela nos apuntamos a ganador, así sea Nicolás Maduro. Y entonces, en esa situación,
el mantuanaje da su sangre y se sacrifica y termina por ser degollado con lo que tú también señalaste, la guerra federal. 5 años siniestros que continúan, de hecho, la guerra a muerte. Y se acaba lo que pudo haber sido la aristocracia venezolana, que es la que constituyó a partir de la propuesta de Andrés Bello y Diego Portales, la burguesía chilena, que es la burguesía que se montó en Colombia, que es la burguesía que sostuvo la República durante el siglo XIX y ha dado lugar primero a un empresariado que no vive de chuparle la teta a la vaca petrolera como nuestro empresariado, que no vive con oportunismo de agarrar todo lo que pueda del Estado petrolero, sino de su propia gestión. Y por eso cuando en Chile Pinochet toma el poder, lo toma respaldado por unos empresarios que no han permitido que le quiten sus tierras, que les quiten sus empresas, que le quiten sus riquezas. Y el empresariado chileno se pone en contra del gobierno de Allende. Yo quisiera ver, y aquí están mis amigos de Sedicia, a lo mejor se ofenden por lo que digo, quisiera saber cuál ha sido el comportamiento de los empresarios venezolanos frente a este asalto de la barbarie. ¿Cuántos de ellos están dispuestos a sacrificar sus bienes por defender la República? Dicen por ahí que están tirando la candidatura de Lorenzo Mendoza, de quien soy bastante amigo. Pero yo quiero que ustedes se pregunten estas cosas y que esta visión absolutamente farisaica que estoy narrando tenga consistencia. Pero a lo que voy es a que la carencia de esa clase mantuana que desapareció del mapa le quitó base social a la posibilidad de crear liberalismo moderno en Venezuela hasta el día de hoy. Y entonces a mí lo que me impresionó cuando llegué fue que le pregunté a mi mujer cómo era la cosa política y me dijo: Antonio, aquí hasta los de ultraderecha son de izquierda. Y lo he comprobado. Marcel Granier, que es un gran amigo al que le tengo inmenso respeto y cariño, me dijo: Antonio, alguna vez sabrás y tendrás la constancia de lo cobarde que son los empresarios venezolanos. Entonces, hablamos de una fecha para mí sagrada, emblemática, lo he dicho en mi artículo de hoy en el Nacional, mesiánica, porque para Paulo, el apóstol, el tiempo mesiánico es este tiempo, ¿no? Eso de que el milenarismo y el fin de los tiempos y la escatología, no. Para Pablo el tiempo mesiánico es el tiempo que resta. ¿Y cuál era el tiempo que resta? El que tenemos, de una vida. Y en este tiempo mesiánico, y ese fue el desafío que se planteó Pablo, es que tenemos que entrar al reino de Dios. Los comunistas, mucho más pillos, buenos lectores del Evangelio, sacaron la conclusión distinta. No, nosotros, nuestro paraíso está al final. Por ahora lo que tenemos que hacer es comer caca. Disculpen que yo no sea muy bien hablado, pero estoy seguro que se van a entretener. Entonces, el 23 de enero fue mesiánico. El 23 de enero murió un tiempo y nació otro tiempo. Y el tiempo mesiánico es precisamente el que concreta la parusía, la visión de Dios, porque une el pasado con el presente y el futuro. Y el 23 de enero fue una fecha que Heidegger hubiera considerado digna de figurar en el ser y el tiempo, porque da nacimiento a nuestra existencia como sociedad. Hasta entonces no éramos nada, desde entonces fuimos libertarios, fuimos demócratas, fuimos pueblo,
asumimos el control de nuestros destinos, dejamos de estar en manos de tiranos, como tú muy bien los has llamado, y pasamos a vivir una historia mala o buena, porque por más mesiánico que sea un acontecimiento, no puede sacar hombres de la nada y convertirlos en ángeles. Y lo que teníamos era lo que teníamos. Teníamos adecos y teníamos copellanos, infinitamente superiores a estos pandilleros, ampones y criminales que asesinan impunemente a quien se le pone por delante. De manera que ese 23 de enero me ha motivado a aceptar la invitación de mi muy querida amiga Rocío Guijarro, con la condición de que yo hablara, como se dice en mi tierra, a calzón quitao, sin formalidades conceptuales ni rigurosidades académicas, de las que soy perfectamente capaz, inclusive en alemán, sino tocarles el corazón, tocarles el alma, sacudirles la conciencia, desempolvar sus inteligencias y comprometerse mortalmente en la defensa de nuestra sociedad, en la defensa de nuestra existencia, en la defensa de nuestra forma de vida, que es la democracia. Por eso he venido a honrar el 23 de enero, que me pone profundamente orgulloso y feliz de la Venezuela que amo. Muchas gracias.